por qué Standard & Poor's, que usted recordará que fue la misma agencia que hace algunas semanas le bajó la calificación a los Estados Unidos y provocó un temblor mundial que hizo remecer a las bolsas, pues esa misma Standard & Poor's, esa misma calificadora de riesgo, nos acaba de elevar la categoría, la calificación de deuda. ¿Cuáles son los indicadores? ¿De dónde sale esto? Para comentar esta y otras noticias de palpitante actualidad, se encuentra con nosotros esta mañana el doctor Raúl Ferrero, reconocido jurista, para comentar al respecto. Doctor Ferrero, buenos días, gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí, Jaime. ¿El discurso del Premier tendrá algo que ver con esta calificación de Standard & Poor's? Bueno, yo diría que la calificación de Standard & Poor's representa un reconocimiento al trabajo que venía haciendo el Perú en los últimos 10 años, ¿no? La calificación ha ido mejorando progresivamente desde el año 2001, en que comenzó esta nueva etapa democrática. Y sucesivamente los gobiernos, primero el gobierno del doctor Toledo, luego el gobierno de Alan García, y ahora ya la confirmación de la continuación de los mismos lineamientos macroeconómicos por parte del gobierno de Ollanta Humala, y naturalmente la reafirmación de los mismos con el discurso del primer ministro Lerner recientemente en el Congreso, han hecho que una calificadora que es rigurosa, pues la que acaba de bajar la calificación a Estados Unidos, le aumente la calificación al Perú a 3B, que es una calificación mayor que la que tiene Brasil, por ejemplo. Lo que está diciendo es: te has portado muy bien en estos últimos 10 años, cada vez has llevado tus cuentas con mayor orden, y lo cual queda confirmado en este más de un mes que ya tiene el nuevo gobierno, y todo hace pensar que la proyección de ese 6 o 7% promedio que se ha obtenido se puede mantener, y el grado de calificación sirve para conseguir créditos a naturalmente menores intereses, mayores facilidades para la obtención misma de créditos afuera. Todo esto hace que el Perú se vea mejor y que inclusive la inversión extranjera se anime a seguir viniendo al Perú, quizá ya con más tranquilidad, al saber que hay un nuevo gobierno que ha dado un mensaje concertador y tranquilizador, ¿no? La ratificación de estas políticas macroeconómicas, que sin duda tienen que ver o reflejan la nueva calificación de Standard & Poor's, podrían traducirse en los gestos de ratificar a Julio Velarde en el BCR y nombrar a Castilla en el MEF. Yo creo que la ratificación de Julio Velarde ha sido un acierto, ¿no? Porque la importancia que tiene dentro del nuevo esquema constitucional y régimen económico peruano el Banco Central de Reserva, y sobre todo la ley orgánica del Banco Central de Reserva, le otorgan una situación muy importante dentro de lo que es el manejo económico del país, el manejo, el macro, o sea, del país entero. Creo que ha sido un acierto. El ministro de Economía ha demostrado ser un hombre muy ecuánime, que capió el primer impacto muy bien cuando se dijo que de repente venían pues cambios que podían distorsionar lo logrado. Ha demostrado lo contrario. Se ve que el presidente le hace caso y que además evidentemente el gabinete lo respalda, ¿no? Yo creo que son dos aciertos, pero dos aciertos dentro de toda una política del nuevo gobierno que ojalá continúe así, ¿no? De concertar y de mantener un sistema económico que dé seguridades al inversionista, que garantice la inversión privada y que, por supuesto, sin descuidar en ningún momento la inclusión social, que es tan importante, esto haga marchar la economía de manera de que siga creciendo, ¿no? Hablando de el trabajo del Ejecutivo y lo que nos depara por lo pronto el año que viene, se habla de un incremento del 5% en el presupuesto para el año 2012, y la particularidad de este presupuesto tiene que ver con la consolidación de una cultura
de rendición de cuentas, y además de eso, esto parece ser que mejora la calidad del gasto y el control ciudadano en el sector público. ¿Cómo se traduce esto en la realidad? ¿De qué sirve que el ciudadano tenga ese control? Bueno, eso es muy interesante porque si hay algo que destacar en la última presentación del primer ministro ante el Congreso del ministro Lerner, es que él mismo ha ofrecido un programa de rendición de cuentas mediante cuyo sistema él mismo, el discurso que ha hecho conocer a la población, al país y al Congreso en su presentación, ha dicho que propende a tales y tales y tales cosas, y que dentro de 180 días regresará al mismo Congreso, en representación de todo el país y al país entero, a dar cuenta de cómo es que va a cumplir con las cosas que se ha comprometido a hacer. Porque seguramente, pienso yo, que él es consciente de que la población en general es un poco ya incrédula ante las promesas, muchas veces de algunos políticos, en que dicen que van a hacer, dicen qué es lo que piensan hacer, pero no el cómo, ni luego rinden cuentas de lo que ha hecho. Entonces, el simple hecho que vaya un primer ministro ante el Congreso y ante el país y diga: yo pienso que el gobierno va a hacer todo esto, y por si acaso en 180 días, plazo que se ha autoimpuesto el mismo gabinete, ante el mismo Congreso, que es la representación nacional, voy a regresar a rendir cuentas de cómo lo he hecho, ¿no?, y cómo he ejecutado esos proyectos que prometo que se van a realizar. Eso es muy bueno, y además el ministro de Economía ha agregado que se va a imponer para el próximo presupuesto, o sea, del año ya 2012, un presupuesto por resultados. Y eso también exige, el presupuesto por resultados exige rendición de cuentas, porque se le van a tomar cuentas exactamente qué cosa es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha logrado. Eso quiere decir presupuesto por resultados, no solamente un presupuesto de la República per se, sino un presupuesto que después va a ser comparado con lo que se ha logrado a través de ese presupuesto. Y eso creo que es otra muestra de que vamos a tener un sistema de rendición de cuentas que, si no lo llevamos a la exageración, porque tampoco se trata pues de entorpecer el trabajo del Ejecutivo, puede ser muy saludable para la salud democrática, para la transparencia, y porque además eso permite que todos sepamos cómo es que se están gastando los dineros del país, y que a la gente común y corriente poder opinar al respecto. La idea del presupuesto por resultados es importante porque hasta hoy, según declaraciones mismas del gobierno, solamente casi un 25%, 20%, perdón, un poquito menos de 20% del presupuesto nacional ha sido presupuesto por resultados. Y el compromiso que autoimpuesto por el gobierno y expresado por el ministro de Economía es que en los próximos 5 años el 100% del presupuesto va a ser presupuesto por resultados. Eso es bueno, es saludable, porque es transparencia, ¿no? Ahora, el asunto pasa porque en experiencias no tan lejanas, recientes, el problema en la administración pública es la sapiencia para gastar, la forma de gastar. Muchas veces, y esto lo hemos visto en casos como los gobiernos regionales, sin ir muy lejos, que no se sabe gastar. Entonces, ¿qué garantiza que el presupuesto por resultados optimice el gasto? Claro, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque si algo han demostrado, por ejemplo, los gobiernos regionales en estos últimos años, a consecuencia de la descentralización y el canon que reciben las regiones, que es en muchos casos ingentes cantidades de dinero, por ejemplo el caso de Ancash y otros más, es que reciben mucho dinero y al cabo del año, cuando termine el ejercicio presupuestal de esa región, resulta que solamente han gastado el 20, 25, 30%. O sea, ¿por qué? Porque si bien tienen capacidad de gasto, no saben cómo gastarlo ni en qué gastarlo. Entonces se han visto que en algunas regiones, por ejemplo en el norte, se ha hecho un monumento al árbitro de fútbol. En otro, cosas así pues realmente que llaman la atención por su extravagancia, ¿no? Extravagantes.
Entonces, además de poblaciones pobres, ¿no? Sí. Es un insulto a la pobreza. Gastando en esas cosas. Entonces, hay un defecto que siempre ha tenido el Estado, y no solamente en el Perú, esto es, en América Latina es igual, pero que hay que perfeccionar y donde creo que faltaría ajustar algunas tuercas, que es la capacidad de gestión. La capacidad de gestión es importantísima. El Estado sabemos que no es buen gestor, que más bien se caracteriza por no ser buen gestor. Entonces, creo que hay que hacer una inversión y en eso creo que está bien que se piense en contratar como 500 personas, técnicos especializados de alto nivel, para que la administración pública cuente como gobierno central con gente capacitada, no solamente para hacer el gasto, sino para gestionar debidamente cómo se invierten esos dineros y hacer al Estado más eficiente. Porque si una cosa tenemos que criticar claramente, y lo hicimos en todo momento en los últimos 5 años, es que esa mal llamada política de austeridad del gobierno del presidente García llevó a que hubiera un tope de ingresos en la administración pública y eso llevó a que mucha gente calificada dejara el sector público. Entonces ahora se piensa contratar a esa gente capacitada, pero aquí hay una contradicción con relación a todo lo que acabo de decir. Así como se está hablando de rendición de cuentas, presupuesto general por resultados, que es una forma de rendición de cuentas también, para que la gente sepa cómo se gasta, en qué se gasta y cuál es el resultado de ese gasto. Es un gesto de transparencia. De transparencia pura. Sin embargo, la contratación de este personal altamente calificado y especializado se va a hacer en forma no transparente, es decir, no se va a seguir la regla del concurso público. Entonces, eso tiene que ser corregido, porque eso va exactamente en contra de todo lo que ha venido diciendo este gobierno desde que asumió funciones, cuando piensa contratar a gente muy calificada, como gente para que el Estado necesita por esa especialización, y sin embargo ese concurso no sería concurso público. ¿Qué peligros se corren con una modalidad de ese tipo? Creo que el peligro es que no se contrate a la gente más calificada, o de que entren a jugar las influencias políticas, el amiguismo, y por eso es que, así como saludamos la gestión de, ¿no?, la importancia de la rendición de cuentas y el presupuesto por resultados, creemos que esta contratación de gente especializada, que nos parece muy buena, y ya sin el tope de sueldos de esa mal llamada ley de austeridad, está muy bien, pero para eso tiene que contratarse con toda transparencia a la gente verdaderamente más calificada, y que no vayan a caer en la contratación de la gente, de los amigos, de los cercanos, de la gente del partido. No. Si se quiere mejorar la gestión pública, que es indispensable, hay que contratar gente muy calificada. Y esa no puede tener los topes de sueldo que hasta ahora han venido imponiéndose en los últimos 5 años, pero que para eso se haga pues un concurso absolutamente transparente, se conozcan las condiciones y cualquier persona calificada pueda acceder a esos cargos para darle a la administración del Estado más rapidez y más eficiencia, ¿no? Porque exactamente lo que se está eliminando es uno de los requisitos, ¿verdad? Así porque los otros, que no estés inhabilitado para trabajar en administración pública, eso está muy bien, claro. Acreditar grados o títulos, eso también existe, pero exactamente lo que se está eliminando, ¿qué es? Es que el concurso sea público, o sea, que sea transparente, claro, que se conozcan con toda claridad cuáles son los requisitos y que quiénes son las personas que van a finalmente a tomar la determinación a quién contratar. Y que los límites, no se pongan límites irrisorios como los que se plantearon anteriormente, sino que sean razonables y sean naturalmente remuneraciones que estén acorde con el mercado. O sea, no hay ninguna razón para que el sector público no tenga el mismo nivel y calidad de gente de la que tiene el sector privado. Porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo último que pasó en los últimos 5 años. Mucha gente calificada, no toda porque alguna quedó en el sector público, pero mucha se fue al sector privado para mejorar sus remuneraciones, con lo cual es perfectamente legítimo en las personas pues, que tienen familia y etcétera. No todos están pues tampoco para sacrificarse de esa manera cuando ya el servicio público implica pues muchos sacrificios, ¿no? Claro, el problema es que allí
se puede caer. Además, estamos hablando de puestos de confianza, ¿no? Puestos de confianza, claro. O sea que ahí no hay, pues, la estabilidad es muy relativa, ¿no? Claro. Otro asunto, doctor Ferrero, que no quería dejar pasar con usted, tiene que ver con el de la ley de consulta previa. Mucho se ha dicho, mucha agua ha corrido en estos días, pero lo concreto parece ser que tiene que ver con la elaboración del reglamento de la ley de consulta previa. Es decir, esta ley le da un marco a la relación o a las atribuciones que el Estado debe tener en determinados proyectos que tienen que ver con comunidades indígenas. ¿Cuál es la participación de la empresa? ¿Cuál es la participación de la comunidad? ¿Hasta dónde llegan las atribuciones de la comunidad? Y que el Estado finalmente es el que toma la última palabra. El reglamento. Tiene que ser un reglamento, tienen que ser varios reglamentos. ¿Qué marcos da el reglamento? Bueno, antes de que se aprobara esta ley, ya el Perú era partícipe de esta conocidísima resolución de la OIT, la 0169, que tiene la fuerza de un convenio internacional que habla de la participación de los pueblos indígenas. Eso ya existe en nuestra legislación. Lo que pasa es que no era ley del Perú, era un tratado internacional que tiene el mismo valor, pero no era propiamente ley. Cuando se dio cuando el Perú formó parte de esta legislación internacional, se sacó hará unos pocos meses atrás un reglamento para ver cómo se podía aplicar. Pero la ley de la consulta previa, que es fundamental, era fundamental, sufrió una serie de tropiezos en el Congreso. Nunca se pusieron de acuerdo, no había las mayorías, venían el entorpecimiento de la gente que siempre está en contra de lo que es buscar acuerdos que finalmente favorezcan a todas las partes, ¿no? Pedían derecho al veto, que es algo que finalmente no se ha aprobado. No se ha aprobado, pero sin embargo, finalmente se ha llegado a un consenso, lo cual hay insistencia de algunos congresistas que han sido muy, muy insistentes para lograr que finalmente se apruebe. Es mérito de ellos realmente. Se ha logrado aprobar por 113 votos a favor de 130, ningún voto en contra y algunas abstenciones. Lo cual refleja que este Parlamento pues tiene un nivel de consenso para ciertas cosas importantes. Pero ahora viene el problema más difícil y más complejo, y es que hay que redactar un reglamento. Ese reglamento lo redacta naturalmente el Poder Ejecutivo. Quien reglamenta las leyes aprobadas por el Congreso es el Ejecutivo. Ese reglamento tiene que garantizar lo que es el propósito mismo de la ley, y es que cualquier proyecto grande de inversión que vaya a involucrar zonas donde están donde viven y donde tradicionalmente han estado las comunidades indígenas, estas sean consultadas. A mí personalmente me parece una idea excelente. Se ha venido reclamando hace mucho tiempo, pero la gran discusión era si esa consulta previa a las comunidades nativas, indígenas, que ahora ya la ley aclara que también incluye a las selváticas, o sea, es nativas en general, no es ley de consulta a poblaciones indígenas, no, es una ley de consulta a todas las poblaciones originales, para que se les consulte a ellas la resolución o el acuerdo que tome la comunidad no sea de poder imponer un veto a la inversión, porque las inversiones grandes pues, de 1.000, 2.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares implica un esfuerzo financiero descomunal, y para lograr esa financiación de cualquier buen inversionista, lo primero que le pide el ente financiero es, oye, ¿cómo me vas a pagar? ¿Pero qué es ¿Va a haber estabilidad o no va a haber estabilidad? Exacto, pero ¿qué es lo que debe definir el reglamento? ¿La mecánica de la consulta? ¿Cuántas personas son consultadas? Si hay una segunda consulta, la cantidad, el tope de la mayoría. Explíquenos eso. Sí, bueno, la consulta está bien prevista, ¿no? En la ley, y lo importante es que la consulta debe tratar de esforzarse a lograr un consenso con la gente, porque no se trata de que esto se manipule o puedan haber malos manejos en la consulta, de un lado y de otro,
tanto del lado del inversionista como del lado de las comunidades nativas o indígenas, para que se logre una explicación clara, diáfana, transparente a las comunidades de en qué consiste la inversión y buscar un acuerdo. O sea, la consulta previa lo que trata de evitar es que haya un contrapunteo entre la comunidad y el inversor, sino que más bien estos se pongan de acuerdo. E inclusive, como ha sucedido en otras partes, que se entienda de que las comunidades pueden inclusive participar en el accionariado de estas grandes, de estas empresas que para estos proyectos pueden naturalmente constituir sucursales o subsidiarias. Y el resultado de la consulta tiene carácter de ley. El resultado de la consulta es determinante para conocer qué es lo que piensa la comunidad. Ajá. Pero finalmente el acuerdo al cual se llegue tiene esa fuerza de ley, ¿no? Claro. Y lo que hay que buscar es el acuerdo, porque este contrapunteo de que yo, como no hay ley de consulta previa, pues bloqueo la carretera y para evitar pues sucesos luctuosos como los de Bagua. O Puno, ¿no? O lo que ocurrió en Puno, que también vuelven a amenazar ahora con lo mismo. Así es. Lo que el Perú necesita es de inversión. Mejor si es peruana, sino que sea extranjera es exactamente igual. La Constitución las equipara, la inversión peruana con la extranjera, y le da el mismo trato. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que esa inversión venga para el desarrollo del país, es en beneficio de todos nosotros. Claro. Eso es. Ahora, se dijo mucho de que esta consulta previa, a pesar de que somos un Estado unitario y por lo tanto somos una república única, que la consulta previa podía ejercer un voto negativo de veto. Bueno, eso se ha eliminado del proyecto de ley, la ley aprobada no lo ve como veto. Entonces lo importante no solamente es cómo se realiza la consulta, sino cómo se hace para llegar a un acuerdo entre los inversionistas, el Estado que va a vigilar que esta consulta se haga de la forma democrática y transparente para que se conozca qué es lo que piensa la comunidad, el inversionista que entienda las preocupaciones que tiene la comunidad, busquen algún tipo de compensación por los que pueda afectar a la comunidad y llegue a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, el Estado que fije los mecanismos, y eso es lo que está en discusión ahora en el reglamento, que diga cómo se resuelven estos desacuerdos de manera de que no se pierda la inversión ni se afecte tampoco las comunidades nativas, ¿no? Ahora, menuda tarea la del gobierno, porque primero ha llegado a un acuerdo con los mineros, positivo al fin y al cabo, ¿no? Porque son 3.000 millones de soles por año, 15.000 millones de soles en 5 años, es un buen ingreso para el Estado, pero lo que se sabe es que para haber llegado a este acuerdo, el gobierno se ha comprometido con los mineros a llevar adelante todos los proyectos mineros que están pendientes, incluido Tía María, incluido Santana. Entonces, ¿cómo van a hacer para llevar adelante estos proyectos vía mecanismo de la ley de consulta previa? Entonces, ¿estará el secreto en el reglamento o estará el secreto en la negociación? Yo creo que en la transparencia, ¿no? O en la comunicación. La comunicación tiene que ser muy clara. Tenemos que entender, y ojalá se entienda, que el Perú es un país eminentemente minero, que el impuesto a la renta, prácticamente la mayoría del impuesto a la renta viene de la minería, casi un 50% solamente la parte impositiva, un poquito menos, pero casi 50%, que hay un costo oportunidad. Hoy en día los minerales son necesarios, están a buenos precios, aunque comienzan a declinar ligeramente algunos de ellos, pero es un buen momento para que venga la inversión minera. Como usted muy bien dicho, los mineros se han comprometido, además de este pago del nuevo gravamen, a invertir 30.000 millones de dólares en los próximos 5 años. El país necesita eso, el gobierno quiere promover eso. Entonces, el más interesado en que la ley de consulta previa funcione vía un nuevo reglamento, no solamente es el gobierno, sino los mismos inversionistas, y el favorecido va a ser el país. Pero claro, como el gobierno dice, yo voy a garantizar esta inversión de 30.000 millones de dólares que vienen en proyectos, si a la vez no saco un buen reglamento que asegure que las comunidades van a estar de acuerdo con esos proyectos?
Ese es el gran esfuerzo. Y ahí va a estar el kit del asunto en los próximos años, en el reglamento, que es un reglamento también consensuado con los líderes de las comunidades y que permita la mayor inversión en minería, siendo el Perú un país eminentemente minero. No hay sino que recorrer el país para darse cuenta con esos Andes maravillosos, cuánta riqueza mineral hay, y también la petrolera. Entonces, creo que es un buen momento para que los ánimos se calmen, busquemos la racionalidad de las cosas y no impidamos que esa inversión minera que esté esperando para hacerse se trabe por un mal reglamento que se hace de manera inadecuada, ¿no? Doctor Ferrero, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Encantado, Jaime. El doctor Raúl Ferrero Costa, reconocido jurista, comentando las últimas cosas que el Ejecutivo tiene como tarea. Y vaya tarea. Por lo pronto, la ley de consulta previa va a ser sin duda una cuestión peliaguda, sobre todo en lo que al reglamento se refiere.